Bueno, buenas tardes. Horario medio complicado, ¿no? Para una charla. Vamos a hacerlo lo más amena posible y mostrando de alguna manera un poco cómo llevar adelante alguna serie de medidas para mitigar, minimizar el impacto del estrés calórico. Esa es un poco la temática. Yo me voy a ubicar más de este lado para poder pasarlas. Ustedes son de escuela agrotécnica, me imagino, ¿no? No, nosotros somos de técnica. Técnica. Bueno, el primer punto para entendernos de alguna manera de qué hablamos, y hay algunas por ahí terminologías que son muy específicas que requieren una aclaración. Cuando hablamos de estrés calórico, ustedes habrán escuchado que se habla de ITH, que es un índice que combina la temperatura con la humedad. Es un índice que se usa internacionalmente y que en función de ese índice se clasifica los riesgos a los que están expuestas las vacas, los terneros, las vacas secas y las vacas preparto. Es decir, muchas veces hablamos de alguna manera sobre el impacto del estrés calórico en la vaca lechera, pero en realidad, vamos a ver algunos ejemplos, es un impacto que ya está claramente demostrado que es en todas las categorías de animales. Y este índice combina, como yo les decía, la temperatura y la humedad relativa, y en función de esa combinación da situaciones de, por ejemplo, un valor de 68 significa que el riesgo al que está expuesto ese animal o ese rodeo es leve. Y a partir de que ese índice, es decir, la relación de la temperatura y humedad se incrementa, el riesgo de que ese animal entre en una situación de estrés calórico moderada, fuerte o extrema se incrementa sustancialmente. Entonces, primer punto, índice de temperatura-humedad es un índice que mide el riesgo de estrés calórico. Tradicionalmente, o digamos, por ahí, si uno analiza la bibliografía va a ver claramente que el índice que por ahí más se usa es el valor o el límite de 72. Hoy en realidad a nivel internacional se está utilizando el índice de 68, es decir, que estamos yendo muy para atrás en términos de el riesgo de que los animales estén expuestos a un estrés provocado por la temperatura y la humedad. Esto no para que podamos profundizarlo, pero solamente para decirles de que el efecto del calor sobre el animal impacta fundamentalmente en todo lo que es los mecanismos de funcionamiento fisiológico del animal, la conducta, la salud, la reproducción, es decir, tiene una serie de factores que están muy bien estudiados y desarrollados y con mucho sustento científico en términos de las consecuencias que tiene esta situación de estrés calórico sobre el comportamiento, sobre la performance de los animales. Y en función de todo esto, el otro punto muy importante que por ahí transmitimos o tratamos de transmitir muy contundentemente a los productores es que el estrés calórico tiene un impacto económico muy fuerte sobre el productor lechero y también sobre la cadena, digamos, porque las consecuencias, si bien en gran medida se manifiestan sobre el productor y su producción y sus animales, en realidad se arrastran posteriormente porque hay una serie de consecuencias, sobre todo desde el punto de vista de la cantidad de leche producida y de la calidad de la leche, que lógicamente exceden estrictamente al productor primario. Entonces, causa mucho impacto económico. Este es un valor estimado que nosotros realizamos y es solamente, que son variables estadísticas de lo que nos sucede año a año, prácticamente los animales en nuestro país, y esa situación se puede agravar más para el norte y menos para el sur,
estamos expuestos a una situación que lleva a los animales a una situación de estrés con las consecuencias que de alguna manera estuvimos explicando. Por otra parte, yo les decía es que en cómo estamos preparados o cómo están preparados los productores para de alguna manera afrontar esta situación. Y lo que vemos, si bien es cierto de que hay adopciones de medias sombras, de ventilación y aspersión, la realidad de la poblacional de los tambos en Argentina nos muestran que hay muchos tambos todavía que están lejos de poder básicamente haber incorporado prácticas e inversiones que permitan minimizar este impacto. Ahora lo que vamos a ver en gran medida es, vamos a desarrollar qué hacer desde el punto de vista práctico a nivel de un tambo para minimizar ese impacto, y también vamos a cerrar un poco todo esto es en responder si estas inversiones o estas prácticas tienen un retorno o un recupero desde el punto de vista económico. Antes de entrar en ese tema, ustedes saben de que el tema de confort es un tema muy importante dentro de los criterios de bienestar animal. Yo no entré por acá la temática, pero sepamos también que cuando uno aplica un protocolo de bienestar animal en un tambo o analiza los principios de bienestar animal, hay varias cuestiones que tienen que ver con la ausencia de sed, confort térmico y ausencia de enfermedades que están directamente vinculadas con el tema del estrés calórico, con el tema de esto que estamos hablando. Y lo que yo les decía muy rápidamente, muchas veces por ahí nos focalizamos en las vacas. Esto lo podríamos hacer también para la vaca preparto, que sufre muchísimo el problema del estrés calórico, fundamentalmente en la próxima lactancia, y los terneros que están expuestos, que están dentro de su vaca, de su mamá como fetos, y esa vaca expuesta a estrés calórico, tienen una serie de indicadores muy importantes que condicionan posteriormente el desarrollo, la viabilidad, la performance de ese ternero. Hay zonas claramente de confort y de bienestar para los terneros como para las diferentes categorías. Fíjense, yo les decía que por ahí, para simplificar, nosotros hacemos una evaluación directa del estrés calórico y mermas de producción, porque en última instancia lo que por ahí claramente el productor ve en su bolsillo, digamos. Hay un día, una hora de calor y la producción cae. Pero fíjense que adicionalmente de esa caída de producción hay una menor concentración de grasa y de proteína en leche. Claramente, si uno analiza la evolución de la grasa y de la proteína de un tambo o de un grupo de tambos, ve que en verano cae fuertemente, tanto la grasa como la proteína. Hay una caída marcada de la eficiencia de conversión, es decir, si yo le doy la misma dieta a una vaca en invierno que a una vaca en verano, la vaca en invierno produce más leche con esa misma cantidad de materia seca ingerida, así que la eficiencia de conversión se reduce, parámetro muy importante desde el punto de vista productivo y económico, y aparecen una serie de consecuencias que, fíjense, son muy importantes a nivel del sistema, digamos. Celo silencioso, es decir, la vaca está en celo y no lo manifiesta, es decir, la perdemos. La fecundidad, es decir, inseminamos una vaca y no queda preñada. La fertilidad, lo mismo, digamos, esos animales se ve resentida totalmente, por eso los indicadores de reproductivo en el periodo estival caen drásticamente. Hay mayores abortos y pérdidas embrionarias, o sea, si uno ve a lo largo del año, ve claramente, para aquellos productores que son más cuidadosos y que tienen registro, van a ver claramente la cantidad de pérdidas embrionarias y abortos que se producen en este periodo, sobre todo en los momentos de alto estrés.
Y por último, se ve muy resentido el sistema inmune, es decir, las vacas, los animales tienen muy poca capacidad para resistir y para de alguna manera estar, digamos, inmune a ciertas enfermedades, y se incrementan los recuentos de células somáticas sin que necesariamente haya un incremento de infecciones mamarias. Así que tengan también una idea, y esto también es otro mensaje importante. No solamente es producción, sino hay un conjunto de factores que tienen un impacto productivo y económico muy marcado en el sistema de producción y en la cadena, que se ven alterados en el momento en que se producen estos problemas de estrés calórico. Bueno, ¿cómo enfrentamos el problema? Y hay dos, vamos a poner la otra, que es una suma. Esto también, digamos, al margen de los contenidos de cada uno de los enunciados, lo importante que a remarcar acá es que para lograr minimizar estos problemas, yo tengo que disminuir las ganancias de calor del animal y tengo que favorecer las pérdidas de calor. O sea, tengo que hacer las dos cosas. O sea, si yo pretendo que un animal pase de una situación estresada a una situación, no digo de bienestar, pero una situación donde se minimicen los problemas, tengo que hacer que el animal reciba menos calor y tengo que ayudarlo a disipar ese calor. Cualquiera de estas medidas aisladas tiene impacto, pero no solucionan el problema en su integralidad. Entonces, muchas veces se piensa de que poniendo una media sombra solucionamos el problema, y en realidad poniendo una media sombra lo que estamos haciendo es reducir en cierta manera, y si logramos una media sombra eficiente o una arboleda adecuada y metros cuadrados adecuados por animal, es reducir las ganancias de calor de ese animal, evitando que haya una radiación directa. Bueno, ¿cómo disminuyo las ganancias de calor? Por un lado, reducir la transmisión de calor hacia el animal, es decir, a través de la sombra. Yo lo que hago es reducir la radiación directa. En ese caso puedo utilizar una sombra natural, es decir, nosotros en general en Argentina hemos perdido muchos árboles por mal manejo, por descuido, por enfermedades, y no se han repuesto esos árboles. Yo creo que ahora también esto del secuestro de carbono y esta situación nos debería llevar a que hagamos de alguna forma una reforestación inteligente, aprovechando esta situación, esta doble situación, es decir, una cuestión de bienestar animal y una cuestión de secuestro de carbono. Si tienen un efecto muy marcado, digamos, sobre evitar esa radiación directa. El problema muchas veces cuando no se utilizan las especies adecuadas y el diseño adecuado es que la mayor parte de los árboles no resiste la permanencia de los animales, las heces y orina terminan secándose y perdiéndose los montes. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es, bueno, esto ustedes lo pueden, no lo van a poder leer, pero tienen acceso a las redes del INTA, a las redes que pueden, digamos, poder acceder a qué tipo de árboles y bajo qué manejos pueden ser utilizados estos árboles para que puedan estar en contacto directo con los animales y blindar de alguna manera esta situación. La otra alternativa que ustedes habrán visto que se ha desarrollado mucho es la utilización de medias sombras. Hay de todos tipos. En este caso yo resalto algunas cuestiones que tienen que ver con la orientación y con las alturas y con la posibilidad que el diseño permita de alguna manera el mantenimiento por debajo de la media sombra, es decir, hay que pasar con un tractor y un rabasto por abajo para poder romper digamos, la bosta y remover y evitar, digamos, que eso se transforme en una zona muy contaminada.
Entonces, respecto a esto, también es una medida muy interesante que se puede utilizar, hay muchos diseños, lo que sí es muy importante respetar técnicamente las medidas, las sugerencias, porque eso de alguna manera favorece muchísimo el proceso de bienestar. Otro de los problemas que muchas veces se presenta es que estas medias sombras se rompen, hay diferentes formas y materiales. Nosotros, junto con unas empresas, hace algunos años hemos desarrollado esta forma de encastre de la media sombra sobre la estructura, que es una forma de encastre muy simple, es decir, hay un hierro T y hay un alambre. Entonces, la particularidad de este encastre es que la tela de media sombra tiene la misma tensión en todo el recorrido y se mantiene tensa mucho más tiempo, lo cual hace de que se evite de alguna manera flameo y se evite de que se rompa rápidamente. Así que si ustedes quieren prolongar la vida útil de la media sombra, tienen que ir claramente a un sistema de encastre de este tipo, que es un poco la garantía, ¿no? Pues está el tema de la ubicación. La ubicación de la media sombra es de norte a sur, para tratar de que la sombra se mueva a lo largo del día y que no haya de alguna manera, que haya, digamos, sol en lugares donde de alguna manera las vacas se van echando. Eso favorece, ese sol favorece que ese ambiente se seque, y si hacemos un correcto mantenimiento podemos lograr de alguna manera o minimizar los riesgos de suciedad, etcétera, etcétera. Nosotros también hemos comparado preferencias de los animales, en este caso no sé si alcanzan a ver, pero estas son chapas que hemos evaluado, chapas de envases de Tetra Pak reciclados, versus la media sombra convencional que está atrás, y le dimos a las vacas, pusimos los globos negros para medir la temperatura que había abajo de una alternativa y de la otra, y le dimos la elección a las vacas de poder elegir cuál de las dos alternativas preferían, y fíjense que las vacas están prefiriendo de alguna manera estructuras, digamos, más convencionales versus a las estructuras de la media sombra de 80 o 90% de porosidad. O sea, menos porosidad, o sea, más sombra directa. O sea, las vacas evidentemente se sienten mucho mejor en ese ambiente por debajo de una chapa, claro. Y particularmente esta chapa, con respecto a la chapa galvanizada, es que son chapas que tienen menor transmisión calórica, claro. Entonces se logra un ambiente mucho más confortable. Yo de ese material he visto comederos, sí. Y el único tema es obvio, ¿no? Tiene como la vida útil, claro. Pero sí, es buen material. Acá hay en el país hay 3 o 4 proveedores que son los que hacen, digamos, recolectan los tetra de leche y de vino fundamentalmente, y hay envases también de conserva, hacen un chipeado y después transforman todo eso en esas chapas, ¿no? Que tienen un valor más reducido que una chapa convencional, tienen mayor aislación, pero bueno, está el tema de la vida útil, que por ahí no es eterna como una chapa, digamos, de zinc o de esa característica. Esto también aplica al tema del corral de espera previo al ordeño. La orientación de los corrales tendríamos que tratar de hacerlo con orientación este-oeste, preferentemente con ingreso en la parte este, que fundamentalmente no le da, o la instalación de ordeño, digamos, tapa la radiación directa a la tarde, que es la más complicada. Entonces, también en el caso de diseñar un tambo, tengamos en cuenta la orientación de ese tambo en términos de sala de ordeño y sala de espera. El segundo punto que yo puedo trabajar y que no tiene un costo, digamos, importante, es lograr el movimiento adecuado de aire. Fíjense
Para ejemplificar de qué estamos hablando, se ponen dos ejemplos. Uno, un corral donde el productor puso una media sombra, baja, e inclusive esa media sombra evita la circulación de aire. Y en otro caso, un esquema correctamente diseñado donde yo aprovecho una ventilación de aire cruzada y el efecto chimenea, es decir, el aire caliente se disipa por arriba de la estructura del tinglado. Fíjense, para una misma temperatura, el cuadro de arriba, 35 grados centígrados, tomemos el ejemplo de una humedad relativa del 50%. Si yo tengo una velocidad de aire de 0, la temperatura es 35, para la misma estructura. Si yo tengo una velocidad de 2.5 metros por segundo de aire, la temperatura que siente el animal es de 22,2 grados. Es decir, que el diseño de una instalación, fundamentalmente en lo que corresponde a la altura y a la orientación, hace de que una misma temperatura pueda ser muy diferente en una situación y en otra, solamente va a ser una cuestión de diseño. Y acá muchas veces no es una cuestión ni siquiera de inversión, es una cuestión técnica, de conocimientos, que hay que orientar al productor para evitar este tipo de situaciones que lamentablemente se dan en muchos casos. Entonces, también lo de la orientación y el viento juega un rol muy importante. Nosotros también, digamos, esta estructura se las quería mostrar. Es una estructura que nosotros utilizamos también en el ITA de Rafaela con chapas de tetra, que es un galpón que usamos solamente en los momentos de estrés calórico, el resto del tiempo no lo usamos, y lo que tenemos evaluado de alguna manera es el impacto de estas tecnologías sobre la producción de leche, en este caso de un tambo. Fíjense, nosotros incorporamos este galpón en el año 2023. Lo que está en recuadros rojos son los promedios de producción durante el verano de este tambo, y fíjense que la incorporación de este galpón para uso solamente en periodo de estrés calórico nos sirvió para incrementar de alguna manera 4 o 5 litros de promedio de producción por vaca por día. Si uno también, teniendo estos valores de 3 o 4 litros por vaca por día, puede hacer un cálculo. Yo multiplico ese diferencial de producción por el precio de la leche, sé cuánto me sale un metro cuadrado de galpón y tengo la posibilidad de calcular cuánto es el tiempo de recupero o de repago de ese galpón. Y la mayor parte de esas cuentas, afortunadamente, son muy favorables y los tiempos de repago son muy cortos. Es decir, que acá también anticipo otra cuestión que es clave. Cualquier inversión, cualquier pauta de manejo que le brinde bienestar a las vacas se traduce en mejoras productivas que se pagan muy rápidamente. Miguel, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. ¿Tenés idea del peso de esta chapa de tabique reciclado por estas versiones tradicionales de chapa de zinc? ¿Son más livianas o no? Son un poquito más livianas. Yo por el cálculo de estructura, ¿viste? Son un poquito más livianas, pero te diría de que desde el punto de vista, por lo que yo estuve interactuando con la gente que hace galpones, nosotros en este caso trabajamos con galpones de madera, y bueno, desde el punto de vista del cálculo que hacen los galponeros, es casi similar, digamos, el diseño del galpón, de la estructura de galpón con una chapa y con la otra. El otro tema que tiene que ver con esto es la aislación térmica, y bueno, una posibilidad para aquellos casos donde uno tenga una estructura ya de tambo muy baja, lo que puedo hacer es utilizar algún tipo de producto que aísle térmicamente esa chapa, y eso también tiene un impacto muy importante, no solamente sobre las vacas, sino también sobre las personas, ¿no? O sea, acá este es un tambo donde se hizo una aplicación de poliuretano expandido que se aplica con un soplete, y eso
esta misma situación antes y después son por ahí 5 o 6 grados de diferencia de temperatura debajo de la estructura. Por último, lo que yo puedo hacer también es el pastoreo nocturno y el cierre diario con instalaciones adecuadas. Ustedes saben de que en verano las vacas es muy difícil poder mantenerlas durante el día en las pasturas. Entonces lo que yo puedo planificar es que el pastoreo sea nocturno para que las vacas puedan pastorear durante la noche, que normalmente es un periodo donde el estrés calórico no existe o es mínimo, y en tenerlas encerradas con infraestructura adecuada, con sombra, digamos, y ventilación a aspersión durante el día. Es una práctica que también tiene un impacto muy importante y lógicamente casi, digamos, sin costo, ¿no? La posibilidad de usar horarios, digamos, de pastoreo a la madrugada y a la noche, y durante el periodo crítico, por ahí, tenerlas encerradas con media sombra, aspersión y ventilación. Bueno, entonces, adicionalmente a estas medidas, yo puedo también, digamos, trabajar sobre el tema de la dieta, y ahí hay una serie de cuestiones desde el punto de vista nutricional, de la calidad de la dieta, que de alguna manera hacen que ese animal tenga una menor generación de calor metabólico, y eso, digamos, también tiene un impacto positivo sobre ese animal. Es decir que adicionalmente a estas medidas también puedo trabajar sobre la dieta para que esas dietas sean menos calóricas. Bueno, la primera parte de cómo hago para reducir la incidencia del calor para que el animal gane menos calor. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para que el animal disipe el calor? Que es la otra medida o la otra estrategia que nosotros podemos utilizar. Una de las cuestiones, o las dos cuestiones que nosotros podemos utilizar, se llaman refrigeración evaporativa indirecta, que se refrigera el aire, el ambiente donde está el animal, y la otra que se llama refrigeración evaporativa directa. La primera, que es no recomendable para nuestro país, porque nosotros tenemos alta humedad relativa y es aplicable fundamentalmente en lugares donde hay muy baja humedad relativa, no sería de aplicación y sería inclusive hasta contraproducente en nuestro país. Lo que nosotros tenemos que ir básicamente es al segundo punto, que es la refrigeración evaporativa directa. ¿Qué significa esto? Que yo mojo el animal, el lomo del animal, y le doy una corriente de aire a través de un ventilador para que ese aire evapore el agua que está en el lomo del animal. ¿Qué produce esa evaporación? Frío. Si cuando nosotros salimos de la pileta y hay viento, sentimos un frío inmediato. Ese frío inmediato está provocado por la evaporación del agua que está en nuestro cuerpo, y eso provoca de alguna manera, en el caso del animal, un bienestar y una reducción de la temperatura. Esto mismo tenemos que lograr a través de esta alternativa, y que básicamente es mojando el lomo del animal con agua, con gotas relativamente grandes, y utilizando diferentes diseños, pero nosotros, digamos, en este caso explico uno que nosotros hemos probado, que es mojar 40 segundos, lo cual significa 2,3 litros por minuto de aspersión, y después 7 minutos de ventilación. Es decir, cortamos y arrancamos de nuevo, cortamos y arrancamos de nuevo. Es decir, lo que sería alternancia de mojado y ventilación, y esto lógicamente lo hemos evaluado con muy buenos resultados desde el punto de vista de la respuesta de los animales a estas alternativas, ¿no? Esto lo podemos aplicar tanto en el corral de espera, lo podemos aplicar en el caso
de que tengamos una estructura de alimentación, una platea de alimentación donde van los animales a comer durante el día, eso se activa y esos animales de alguna manera comen durante un periodo del día que si no fuera de esta manera no estarían consumiendo y lógicamente no estarían produciendo mucho menos leche que la que producen. Bueno, la pregunta es si se recupera. Nosotros dividimos por ahí el recupero utilizando medias sombras. Yo voy a ir, que en todos los casos el resultado es muy positivo, pero voy a ir a este último ejemplo que integra varias de las cosas que estuvimos hablando y que fue comparar nada, un testigo donde no tenía ni ventilación, ni aspersión, ni sombra, una sombra y una alternativa completa que es sombra, ventilación y mojado. Esta es la evolución de la producción de leche de cada uno de los tratamientos. Y fíjense las respuestas, es decir, las vacas que estaban en el grupo testigo, que tenían toda la misma alimentación, el mismo manejo, produjeron 24 litros, 26 lo de la sombra y casi 27, 28 litros que tenían ventilación y aspersión. Por el periodo que nosotros lo evaluamos, digamos, tuvimos una producción marginal de cada una de las estrategias, quiere decir de que la sombra con respecto al testigo en esos días, digamos, que se hizo el ensayo, produjeron una cantidad de leche que implicó 825.000 pesos adicionales, y si comparamos el testigo con ventilación y mojado, casi 1.400.000 pesos solamente por tener esa infraestructura. Es decir, claramente las vacas responden a este tipo de inversiones y el recupero de esas inversiones es menos en un ciclo productivo. Miguel, pero vos lo estás planteando para el corral de espera. Esto está está para una línea de comida, que es lo que yo estaba mostrando, pero lo podemos hacer también para un corral de espera, que sería un poco la misma. En la medida que vos lo puedes hacer varias veces en el día, podés tener la misma respuesta. Claro, esto era entonces para afuera, para los comederos. Claro. Y sombra más ventilación y mojado, debería de ser mayor o no. Claro, la ventilación, mojado y sombra produjeron un 15% más de leche. El primero también con sombra. Sombra, ventilación y mojado. El segundo solo sombra y el primero nada. Perfecto. O sea, claramente las respuestas del animal es muy importante y el recupero de esa inversión, que no son inversiones importantes, es muy rápido. ¿Estamos hasta acá? Sí, 4 metros cuadrados por animal es la sombra que se calcula. 4 metros y medio, por ahí en vacas más grandes, en vacas Jersey un poco menos, incluso un poco menos. ¿Alguna pregunta? Sí. En un preparto, ¿cómo medimos cuánto tiempo recuperamos la inversión? El preparto es más difícil, pero digamos lo que podés vos, si querés hacer y de alguna manera poder analizar más, hay mucha bibliografía disponible del efecto, sobre todo del preparto, es decir, de la vaca 25 o 30 días antes del parto, sobre fundamentalmente el peso del ternero al nacer y la viabilidad del ternero y la respuesta productiva de la lactancia posterior de esa vaca sin estrés calórico y con estrés calórico. O sea, claramente, digamos, son respuestas muy interesantes y repagan muchísimo, por lo menos este tipo de estructuras que son muy básicas, ¿no es cierto? ¿Y el animal requiere un acostumbramiento a la mediación? No, el animal cuando vos le das estas alternativas de confort claramente la eligen. Sí, la eligen y como haríamos nosotros, digamos. Porque hemos instalado hace 3-4 semanas unas medias sombras amarillonas y por ahora no las han instalado. Probablemente, bueno, por ahora, no haya habido tanto calor. Probablemente no haya sido tanto calor, pero en la medida de que empiece a haber un valor de ITH alto lo van a usar, salvo que tengan algún otro tipo de restricción, pero si no, deberían usarlo. Bueno, el otro tema muy rápido
es el tema del agua. ¿Por qué es importante la hidratación de la vaca? Este es un esquema que muestra los flujos de agua de una vaca alimentada con una dieta que es a base de silo de maíz, que es una vaca que produce 30 litros de leche. Pero fíjense la relevancia que tiene el agua en la posibilidad de sostener una producción de leche de una vaca de estas características. ¿Y en qué gasta el animal el agua? ¿Y cuánta agua necesitamos darle? Fíjense de que hay una serie de ingresos de agua, que en este caso es una vaca que está en una situación de termoneutralidad, es decir, que no está en una situación de estrés, toma 74 litros de agua por día como agua de bebida. Además ingresa al animal 30 litros adicionales en el alimento. Ustedes saben de que cuando la vaca come una pastura tiene 75% de agua y 25% de materia seca. Eso es agua que ingresa al animal. Pero de otra parte hay pérdidas. Por un lado hay pérdidas por evaporación cutánea y por respiración de casi 20 litros de eso que ingiere. 48 litros de agua en la bosta, 15 litros de agua en la orina y 28 litros de agua en la leche. Claramente es muy simple esto para entender que si yo restringo el agua de bebida 10, 15, 20%, el sistema se me cae automáticamente. El metabolismo se me cae, la producción de leche se me cae, las posibilidades... Y esto el proceso se hace mucho más crítico en la medida que el animal necesita disipar mucho más calor cuando está en una situación de estrés calórico. Donde las pérdidas, fundamentalmente por evaporación, se incrementan. ¿Esto qué quiere decir? De que una vaca que produce 30 a 35 litros de leche por día, en periodos como ahora para adelante del año, necesita beber aproximadamente 110, 120, 130 litros de agua por día. Lo cual significa que hay que estar preparados en términos de cantidad y de accesibilidad para que las vacas puedan tomar esa cantidad de agua y puedan responder productivamente. Si yo no lo logro, la producción de leche se cae. ¿Qué necesitamos saber? Las vacas dedican entre 20 y 30 minutos por día en beber. Poco tiempo, muy poco tiempo en el día. 4 a 10 tomas diarias. Beben muy rápido, entre 15 y 20 litros de agua por minuto. Consumen el 30 o el 40% de los requerimientos diarios y inmediaciones a las instalaciones de ordeño. Y acá hay un aspecto que es muy importante del comportamiento de los animales en términos de si yo tengo los bebederos cerca o los tengo lejos. Si yo tengo los bebederos a menos de 100 metros, el comportamiento de las vacas es individual. O sea, van a tomar de a una. Si yo tengo los bebederos más lejos, 150, 200 metros, el comportamiento es gregario, van todas juntas. ¿Cuál es el impacto de que vayan todas juntas para una misma cantidad de frente de bebederos? Que hay algunas que toman y otras no. Claramente. Si yo tengo un rodeo de 100 vacas y van todas juntas y tengo 20 metros de bebedero, y toman esa cantidad de agua por toma y no tengo posibilidad de una rápida recuperación de agua, quedan vacas que quedan mirando, digamos. Entonces, por ahí uno piensa de que está bien provisto de agua, que tiene todos los elementos para brindar el agua necesaria, pero en la práctica la realidad es que pueden llegar a suceder este tipo de cosas solamente
por la distancia en que yo pongo los bebederos de donde están los animales. Los bebederos deben ser de poco volumen y de alta recuperación para evitar que haya agua estancada en el bebedero, y agua limpia, fresca, de fácil limpieza, caño mínimo de 2 pulgadas, y deberíamos tener entre 7 y 10 centímetros de frente por vaca para evitar esto de que tengamos este tipo de problema en el consumo. Entonces, para cerrar un poco los principales puntos que vimos y que deberían ustedes por ahí llevarse. El estrés calórico tiene un alto impacto económico, reproductivo y sanitario, afecta de alguna manera la rentabilidad de la empresa. Las inversiones y manejos que limitan el impacto tienen un corto periodo de repago, se pagan muy rápidamente, y la inversión a comprometer es muy reducida respecto a los montos de facturación de cualquier tambo, independientemente de la escala. ¿Esto qué quiere decir? De que un tambo, por más que sea chico, puede hacer estas inversiones tranquilamente, porque va a tener la misma respuesta que un tambo mediano o un tambo grande. Así que, por un poco esto era lo que queríamos de alguna manera transmitirle. Nosotros tenemos unos sitios donde comunicamos esta información que se llama Club de Buenas Prácticas Tamberas. Ahí es un sitio gratuito donde ustedes pueden acceder a todas estas fichas, contenidos técnicos que los pueden ayudar a tomar decisiones en estos aspectos o en otros aspectos de la producción. Así que bueno, esta es un poco la presentación. No sé si hay alguna pregunta adicional, duda. Si no, muchas gracias por la atención.